Ensayistas contemporáneos. Octavio Paz. Soy Saray García Esquivel y les narraré un poco de su vida. Convertido en ser el único mexicano en haber obtenido el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz es considerado uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los poetas hispanos de todos los tiempos. Nacido en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, sin imaginarse que dejaría un legado que incluye más de 20 poemarios, casi 30 libros de ensayo, traducciones y obras completas. Su infancia y juventud la vivió en el barrio de Mixcoac, donde fue criado por su madre, su tía y su abuelo paterno, Ireneo Paz, de quien heredó el gusto por la escritura. Ya nos dimos cuenta que él vivió en una familia de intelectuales, pero con constantes problemas económicos, nos contaba. A los 17 años publica sus primeros poemas en la revista Barandal en 1931. Posteriormente dirige las revistas Taylor e Hijo Pródigo en 1943. En un viaje a España contacta con intelectuales de la República Española y con el gran Pablo Neruda, contactados que le influencian fuertemente en su poética. Después de publicar Luna Silvestre en 1933 y el poemario dedicado a la Guerra Civil Española No pasarán en 1936, edita Raíces del Hombre y en 1937 Bajo tu clara sombra, Entre la piedra y la flor y A la orilla del mundo en 1942. En estos mismos tiempos de importante desarrollo, conoció a su esposa para después casarse con ella. Esa dama llevaba como nombre Elena Garro, que también era su compañera ya que compartían profesión, llegando así a crear su primera familia teniendo una hija. Y aunque ella fue su inspiración de algunos de sus poemas, el autor se divorció y volvió a encontrar el amor con una mujer en 1950, Bona Tiberli. En 1944, con una beca Guggenheim, pasa un año en Estados Unidos. En 1945, entra al Servicio Exterior Mexicano y es enviado a París. Durante este periodo se aleja del marxismo al entrar en contacto con los poetas surrealistas y otros intelectuales europeos e hispanoamericanos. Llegando a la década de 1950, publica 4 libros fundamentales: Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad en 1950, Retrato de la sociedad mexicana, Águila o Sol en 1951, libro de prosa de influencia surrealista, y El arco y la lira en 1956. Durante este periodo siguió en desarrollo su relación con Bona Tiberli. Su obra extensa y variada se completa con numerosos poemarios y libros ensayísticos, entre los cuales cabe citar Cuadribrio en 1965, Ladera Este, Toponemas, Discos Visuales, El signo y el garabato, Monogramático, Pasado en claro, Sombras de obras y La llama doble en 1993, que eran de por sí ya los últimos que tenía. En 1981 fue galardonado con el Premio de Cervantes. En 1999 aparecieron posteriormente figuras y figuraciones de memorias y palabras epistolario entre Octavio Paz y Oppenheimer entre los años 1966 y 1997. Así, teniendo un gran éxito y un sinfín de logros, falleció apenas 2 semanas después de cumplir 84 años, donde había vivido, había tenido una gran pareja y se había desarrollado como persona. Bajo los pies del cáncer cayó, pelado en el Palacio de las Bellas Artes, en el centro de su amado México. Toda la nación evocaba en el duelo y la promettonaria cavilación del maestro. Estoy presente en todas partes, y para ver mejor, para arder mejor, me apago. Soy la alumna Kenia Suset García Delgado y presentaré la producción ensayística de Octavio Paz. Octavio Paz fue un gran impulsor de las letras mexicanas,
Este se mantuvo siempre en el centro de la discusión artística, política y social del país. Tanto la curiosidad insaciable como la variedad de sus intereses y su aguda inteligencia analítica se hicieron patentes en sus numerosos ensayos que cubrieron una amplia gama de temas desde el arte y la literatura hasta la sociología y la lingüística, pasando por la historia y la política. La enjundia, la profundidad y la sutileza caracterizan estos textos. El estilo literario de Octavio Paz se caracterizó por ser único, expresivo, profundo e intenso. Estuvo separado de cualquier movimiento o corriente literaria, es decir, su obra no siguió pautas ni formas establecidas, sino que él se encargó de imprimirle autenticidad y personalidad a sus palabras. La intensidad y a la vez perspicacia en su lenguaje fueron claves para el desarrollo de este género literario. Paz, gran ensayista, escribió numerosos ensayos a lo largo de su trayectoria y algunos de los más destacables y populares son La llama doble. Es uno de los libros de ensayos más reconocidos de Octavio Paz. Lo publicó en 1993, 3 años después de haber recibido el Premio Nobel. En esta obra Paz hace una reflexión sobre el amor y cómo se compone. El laberinto de la soledad, probablemente el libro más famoso de Octavio Paz y considerada como una pieza clave para la literatura moderna. En esta obra se escriben sus reflexiones y preocupaciones en torno al mexicano, utilizando la historia como principal herramienta de estudio. En 9 ensayos intenta descifrar cuáles son los orígenes y causas del comportamiento de la sociedad y del individuo mexicano, por consecuencia, cómo se confronta con el mundo. En esta obra, Octavio Paz busca la identidad de los mexicanos. La siguiente es Los hijos de Limo. Un poeta, hablando sobre poesía, reflexiona sobre las corrientes literarias en el mundo y cómo le afecta igual a un francés que a un alemán. Se centra en el romanticismo de vanguardia y de cómo tras los grandes escritores alemanes surgió una de las corrientes más importantes de la literatura moderna. Este libro muestra una versión muy académica de Paz en el ámbito en el que trabaja. Es una mirada de su vida laboral desde el análisis de una corriente artística. El siguiente es Las peras del lomo. Este libro es una muestra de la actividad periodística de Octavio Paz. Está dividida en 2 partes. La primera está dedicada a la poesía mexicana, de los cuales destacan sus aproximaciones a las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, José Manuel Tablada y José Gorontiza. La otra parte está compuesta por un compendio de ensayos sobre la poesía desde contextos diferentes, como su crítica de la literatura japonesa y la reseña que hace de una conferencia del surrealismo. Como vimos, en sus obras se puede encontrar poesía y ensayo, siempre reflejos de la sociedad y circunstancias de las que vivió, ya fueran una discusión acalorada con él mismo sobre lo que es ser mexicano o la descripción en verso de la admiración que sentía por una de sus musas. Texto de producción: Octavio Paz. Octavio Paz se ubica en lo que Enrique Krauss llamó las 4 estaciones de la cultura mexicana, específicamente en la segunda, la generación de 1906 a 1920, que estuvo marcada por la rebeldía y la institución. Octavio Paz fue un mexicano verosímil, que espejea con Sor Juana Inés de la Cruz al momento de pensar y criticar la modernidad, así como Baudelaire lo hizo como parte de una transformación de la realidad. Una de sus principales obras fue El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es un ensayo publicado en 1950 por el autor mexicano Octavio Paz. La obra es el reflejo de las preocupaciones de su autor en torno al mexicano, su psicología, su moralidad. El autor busca cuál es el origen y la causa del comportamiento del mexicano, tanto individualmente como colectivo, así como su forma de afrontar y desafiar al mundo, búsqueda que desemboca en el inconsistente como origen y causa de su conducta.